¿Otra vez? ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Ven ahí Inglaterra, Francia? Para la Francia. Las Baleares, ¿sí? Unidas, Valencia no tenía mar, la ciudad. Bueno, Andalucía, Portugal, más para acá, ¿sí? ¿Lo ven? Ya está, ahí lo dejamos. Bueno, esa es más o menos una idea de cómo era, sobre todo, fíjense que la península ibérica es una de las que más se modificó, ¿sí? Dentro de todo esto. Esto era el territorio ibérico hace unos 15.000 años, un poco más o menos antes del diluvio universal, en que se cambió el clima del planeta y por lo tanto subió el nivel oceánico, hubo una glaciación después, todo un caos. En ese periodo, vamos a hablar solamente de esto, pero Atlántida estaba acá, por acá, ¿sí? En lo que hoy sería Canarias, en lo que hoy sería Cabo Verde, Bahamas, Azores, todo ese territorio era Atlántida. Diferentes islas que antes eran más grandes, pero ahora son pequeñitas. Entonces estaba todo este territorio por acá. Pero cuando empezó la revolución atlante, en que supieron que tenían que abrirse al nuevo mundo, que transformarse, el primer lugar que tocan en sus migraciones es la península ibérica. Desde aquel entonces, estudiando la geografía y demás, se sabía que el punto de Iberia, el territorio ibérico, era el punto que conectaba Occidente con Oriente, más allá de que no había ningún pueblo más que Neandertal en algún momento, era el punto que conectaba a todo el planeta y desde donde se podía dar el impulso para que el planeta se conecte, ¿sí? Entonces, desde Écaron, la isla de Écaron, que era hoy las Islas Canarias, antes era una sola, desde la isla de Écaron, empezaron a migrar hacia Thrace, diferentes islas de aquí, y la región de lo que hoy serían las costas de Cádiz, Sevilla, bueno, todo el territorio sur. No sé si lo van a lograr ver ahí en rojo, ¿ven? La mancha roja, ¿sí? Todo ese territorio, aproximadamente, fue el primer territorio poblado por civilización atlante en península ibérica, antes de llegar a Italia, Grecia y Egipto, ¿sí? Los primeros poblados de Atlántida dentro del Mediterráneo fueron en Andalucía. Andalucía, Murcia, Valencia y Baleares, sobre todo, y parte de Portugal, fueron los primeros asentamientos y poblaciones. Las poblaciones de lo que hoy sería Sevilla, por ejemplo, y todo el territorio de la costa de lo que sería Cádiz, bueno, Cádiz está acá ahora, ¿no? Ahora esto no existe. Enfrente de ese territorio se fundó una de las primeras ciudades de Europa llamada Athlonis, o algo así. Athlonis era la ciudad que conectaba Europa con el resto del mundo en ese momento. Tenía una pequeña pirámide con círculos concéntricos también y demás, como en la capital, una especie de copia, pero sobre todo este territorio tenía el nombre de, esto es una historia que no creo que haya contado, de Tabokia, ¿sí? El territorio de Tabokia. El territorio de Tabokia fue conquistado por una familia, una de las 12 familias, llamada los Homovis. Los Homovis eran una de las familias que intentó abrir las puertas del Nuevo Mundo. ¿Cómo abrieron las puertas del Nuevo Mundo? Desde diferentes constelaciones de la galaxia se trajeron 4 minerales diferentes que se forjaron y se llamaron las llaves de la frecuencia solar. Las llaves de frecuencia solar, en idioma antiguo del Mediterráneo, se llamaban Towey Lumbar, ¿sí? Tow, llave, Towey, llaves, ¿sí? Lumbar es de la frecuencia solar, de la casa del sol. Entonces, esas 4 llaves que se hicieron tenían que abrir 4 continentes: Europa, África, Norteamérica y Sudamérica.
eran los 4 continentes que tenía que abrir Atlántida para poder expandirse al mundo. Pero no podía hacerlo sin pedirle permiso a las tierras, sin hacer la conexión de su civilización con las montañas y los cerros de la tierra. Hasta acá, entonces en las sierras de Madrid, es donde llegaba el límite más o menos del Tagoquia, porque en el norte había otros pueblos diferentes, pero que eran primitivos. Una vez que se empezó a controlar todo este territorio, hicieron asentamiento en las puertas de lo que Platón llamó los pilares de Hércules, el estrecho de Gibraltar. A partir del estrecho de Gibraltar, entonces, empezaron a controlar toda la costa, Golfo Habán, que hoy está ahí, Murcia, y hicieron asentamientos en las islas que antes se conocían como, ¿cómo se llamaban? Tagok y Sirnof, que hoy son conocidas como Mallorca y Menorca, ¿sí? Mallorca y Menorca fueron 2 puntos donde se hicieron asentamientos, de los primeros asentamientos del Mediterráneo para poder salir hacia el resto del océano, del mar, perdón, y conquistar todo el territorio mediterráneo. Desde ese lugar entonces pasaba uno de los filtros importantes del magnetismo de Europa. El magnetismo de Europa surge desde el centro de Iberia y empieza a ser una gran espiral que pasa justamente por la región de Cataluña, pasando hacia Baleares, conectándose allá con la punta de África, en Tunisia, y volviendo a entrar entre Grecia y haciendo un círculo en Roma. Es decir, que el punto Roma-Madrid, digamos de cierta forma, están muy conectados el uno con el otro en una especie de llave maestra de espiral, una llave maestra de espiral que si se controlara como Atlántida el territorio del centro de Iberia y el territorio del centro de Italia, de las actuales Italia y Iberia, se podía controlar el mundo, decían. Justamente son los territorios a través de los cuales el mundo está controlado, ¿no? Iberia, gracias a Iberia, se controló toda América y parte del mundo, y gracias a Italia, la mentalidad del mundo cambió a través del cristianismo, por el Imperio Romano y también por, obviamente, la sociedad evolucionando cívicamente y demás a través del Imperio Romano. Entonces, los atlantes desde ese momento, desde el año 15.000 antes de Cristo, o hace 15.000 años aproximadamente, 6.000 o así, empezaron las migraciones hacia Iberia, hasta poder poblar todo este territorio. ¿Lo ven? No sé si se ve el límite. Sería Francia, Italia, Austria, todo lo que, bueno, hasta Bulgaria, Grecia, Turquía, al norte, Escocia, Irlanda, todo este territorio. Lo que pasó con la Atlántida después, mucho tiempo después, cuando empezó a fracasar como civilización, empezó a utilizar este territorio como punto inercial para su imperio, para su civilización, porque era la conciencia que daba la fuerza, pero desde África empezaron a tener un dominio de los pueblos del desierto que empezaron a controlar el paso, y por lo tanto los atlantes ya no pudieron ir más por el sur, y por lo tanto tuvieron que ir por el norte, creando asentamientos en Galicia, Asturias, País Vasco y Francia, y por allá arriba también Irlanda. De esta manera el único paso atlante era por encima de los Pirineos en su momento, ¿sí? Con lo cual el paso atlante hacia el Mediterráneo se convirtió en la región de Perpiñán y Girona, ¿sí? Ese paso por ahí era el único paso atlante hacia el Mediterráneo, debido a que África estaba controlando a partir de ahora este territorio de aquí. ¿Qué hicieron los atlantes? Se asentaron en 2 territorios, Bretonia y Euskadi. Por lo tanto, cuando se perdió la conexión, se perdió el poder de la civilización y Atlántida fracasó, esos pueblos quedaron fuera del mundo, se quedaron perdidos. Entonces, solamente algunos pueblitos de Irlanda, de Euskadi, de Bretonia y por ahí generaron los pueblos que hoy conocemos como, obviamente, vascos, bretones, irlandeses, y creo que islandeses también. Se quedaron desconectados del mundo. Entonces, durante mucho tiempo se quedaron ahí, mientras que en el Mediterráneo África empezaba a tener el poder, y por lo tanto la gente del Nilo, la gente de la cuenca de Libia y
Y todos esos territorios fueron los que empezaron a controlar debido a que pudieron controlar el territorio de Iberia también. Es decir que desde aquel entonces se sabía muy bien que este territorio iba a ser el impulso para todas las civilizaciones y todos los proyectos de civilizaciones hacia el futuro. Incluso, si nos fijamos, lo que sucede en la Inquisición es que justamente también Italia le pide a España que mande a su ejército hacia Medio Oriente, después le pide que se vaya hacia América, que controle América. Siempre es España el que da el primer paso para poder generar la unión o la destrucción de cualquier cosa, ¿no? Entonces, no cabe la menor duda de que si estamos empezando una nueva humanidad, probablemente también el impulso inercial, por más que no se dé aquí, el impulso se tiene que dar también desde Iberia, ¿sí? Justamente porque Iberia tiene dentro de su contexto el reflejo de las Américas. Mientras que Iberia está España aquí, Portugal aquí, del otro lado es todos los hispanos hablantes y Brasil, ¿sí? Entonces, la energía de América depende justamente de esta península. Y como América, desde el polo norte al polo sur, conecta la energía de la nueva humanidad, para que realmente pueda activarse la información de la nueva humanidad en las Américas, se necesita el apoyo de Iberia incondicionalmente para lograrlo, porque es la misma energía. Y porque sobre todo, gracias a Iberia, el mensaje llega muy fácil. Recordemos, ¿cuál es la primera base universal? El sonido, ¿sí? Si el primer base universal es el sonido, ¿qué compartimos? Iberia con toda Latinoamérica. El lenguaje. Antes, todos los pueblos hablaban diferentes lenguas. Ahora, en el momento en que necesitamos la unión de esta Trinidad para hacer el potencial hacia la nueva humanidad, el mensaje llega muy fácil. Porque de una manera mala o buena, Iberia conectó toda América, ¿sí? Entonces, de repente, el mensaje de Iberia llega directamente hacia todos los pueblos de América, como lo quería Atlántida en su momento, como lo quiso Roma también en su momento, como lo hicieron también otros tantos imperios que pasaron, como el Imperio Árabe, que realmente llegó a un auge importante cuando en los años 700 contra la Iberia, ¿sí? O sea, fíjense y empiecen a darse cuenta de que en la historia grandes imperios que han obtenido mucha importancia es porque han puesto un pie en Iberia, ¿sí? Y porque han tomado la energía de Iberia. Estos son los puntos donde más se asentaron los atlantes en aquel entonces. Bueno, la Iberia antigua, entonces. ¿La ven? A ver, a tener en cuenta. Bueno, nada. Así está hoy, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es algo que también en Iberia se trabajó. Y acuérdense, es el Merkaba, ¿sí? Para poder activar el potencial de este territorio, muchos lo hicieron construyendo ciudades y demás, ¿no? Para poder unir la fortaleza. La fortaleza de este territorio es que, por más que haya mucha disputa al respecto, ¿no? La fortaleza de este territorio es que es uno de los pocos países donde aún así, habiendo pasado por guerras y conflictos, mantienen las lenguas, ¿sí? Mantienen los diferentes idiomas, las diferentes formas de hablar en todo este territorio ibérico. ¿Y cuál es la importancia? Cosa que en Francia ya no pasa, en Alemania tampoco, en diferentes países donde ya pasó esto no pasa, y aquí sí. Lo importante de esto es que tienen la capacidad de poder seguir reflejando diferentes puntos de vista hacia el resto del mundo, ¿sí? Desde la misma tierra, desde una misma unión. Lo importante es que la unión de este territorio, manteniendo la individualidad de cada territorio, permite que realmente la fuerza llegue al mundo desde respetar la frecuencia de cada uno, ¿no? Entonces, obviamente que se pasa por muchas crisis, pero más allá de eso, se mantiene siempre la activación de esa frecuencia. Y este territorio, entonces, en su conjunto, conforma un gran ser vivo, una cabeza de un gran ser vivo, que a todos los que están en el territorio
tienen que hacer cosas diferentes, pero no pueden hacerlo por separado, sino que lo tienen que hacer unidos, porque el territorio este de Iberia está conectado por una gran red de Merkaba, por debajo de la tierra y por encima de la tierra, que es muy importante mantener activo, ¿sí? Cada uno de los puntos de toda la península realmente mantiene en estos focos la fuerza que une y conecta todo lo que viene hacia América, ¿sí? Todo lo que va hacia América y hacia el mundo entero. Por eso fíjense, la región de Murcia, la región de Cataluña, el de Euskadi, Castilla y León, Galicia, Lusitania, Andalucía y Madrid, ¿sí? el centro, bueno, en realidad con el territorio central, representan los puntos específicos a través de los cuales se puede hacer esa conexión del Merkaba del que estábamos hablando antes, de un país, ¿sí? Obviamente que cada uno tiene, en los países, cada uno tiene un rol diferente, cada ciudad representa una cosa diferente, cada región representa una cosa diferente, y tenemos que buscar en estos territorios cuáles son los puntos sociales y los puntos naturales donde esta información empieza a emerger, o siempre ha emergido, pero no lo hemos tenido en cuenta. Cuando hablaba al principio de todo de San Jorge, San Jordi, en aquel punto, bueno, en Cataluña, la importancia de Montserrat dentro de todo esto es también fundamental, debido a que cuando veamos bien el cuerpo de Europa nos vamos a dar cuenta de que ese territorio está justamente en esta parte de la cabeza de una señora, de una gran señora, que tiene la conexión con el alma y el espíritu, ¿sí? De Iberia. Entonces, todo lo que se hacía en ese territorio era fundamental e importante para preparar a la gente hacia lo que había que hacer en el futuro, o hacia las cruzadas o lo que sea. Ese territorio, más allá de toda la historia que podamos contar, tiene mucha relación con la mesa redonda del rey Arturo, ¿sí? Tiene relación con la información que tenía que ver con preparar a los caballeros para salir a defender a la madre tierra, o a los países, o a las ciudades y demás, y prepararlos dentro de un eje de preparación emocional. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos Harwington el año pasado, el 7 de febrero, tuvimos que ir a Montserrat justamente para hacer ese centramiento y buscar ese eje y el mensaje de cómo podíamos hacer realmente ese trabajo para la tierra. La historia de San Jordi, que uno la cuenta como, bueno, viene un caballero a defender una doncella y tiene que matar a un dragón y después se casa con ella y bla bla bla, ¿no? Es más o menos así. La cuestión cuál es, que desde el tiempo en que Alpha Draconis era la estrella del Polo Norte, los draconianos modificaron nuestra genética. Al modificar nuestra genética, de repente, todos los registros de información que antes estaban en todo nuestro cuerpo, de repente pasaron a nivel emocional.